Resolviendo la pregunta con mat.log, lo que debemos entender es qué significan las instrucciones, ¿de acuerdo? Las instrucciones están estructuradas por pedazos, ¿sale? Este primer pedazo nos indica la librería a la cual pertenece. Librería, esto debe llevar acento, ¿de acuerdo? El poner el punto significa que estamos indicando que es una expresión que pertenece a la librería, en este caso a la librería SMAT. La segunda parte, ¿vale? Este log es el nombre de la función, ¿vale? Estamos trabajando con la función logaritmo, que se reduce el nombre a log. Y la parte que está aquí, dentro de los paréntesis, se llaman argumentos, ¿de acuerdo? Si si una función no lleva argumentos, significa que se ejecuta sin que le ponga nada dentro. En este caso, lo que está tratando de decirles esta expresión es que lleva dos argumentos. No, pero este color ya lo ocupé. A ver. Lleva dos argumentos, ¿de acuerdo? Este primer argumento y bueno, el segundo argumento con otro color. Ahí está, este. Y este segundo argumento. El primer elemento, este argumento es obligatorio. Debe de ser puesto forzosamente. Y este argumento, cuando se encierra entre corchetes, es un argumento opcional. ¿A qué se refiere con que es un argumento opcional? Argumento. Significa que podemos o no escribirlo. De hecho, la misma descripción de la librería no lo dice. mat.log paréntesis x entre corchete base. Con un argumento regrese el logaritmo natural de x para la base e. ¿Esto qué significa? Que si nosotros escribimos mat.log, ¿sale? 50, esta cosa nada más lleva un argumento. Los argumentos dentro de una función están separados por comas, ¿vale? Entonces este elemento nada más lleva un argumento. Significa que para nosotros va a calcular la función logaritmo natural de 50 y nos va a devolver lo que valga el logaritmo natural de 50. ¿De acuerdo? Con dos argumentos, devuelve el logaritmo de x en la base dada, calculado como logaritmo de x entre el logaritmo de base, que es la forma en la que se calculan cambios de base. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué significa? Significa que si nosotros escribimos mat.log, ¿sale? Por ejemplo, 25,8, ¿sale? Lo que estará haciendo es calcularlos el logaritmo base 8 de 25. ¿Por qué? Porque esta expresión lleva uno y dos argumentos. La coma nos hace la separación de argumentos, ¿vale? Cuando nosotros leamos en la descripción de una función que nos aparece entre corchetes, significa que esos corchetes nos están indicando argumentos opcionales que pueden o no ir, ¿vale? Entonces, si queremos el logaritmo en base 2, en base 6, en base 8, en base 10, en base pi, en lo que se les dé la gana, ¿de acuerdo? Hace esta operación. Tenemos que agregar la coma y la base. Si queremos logaritmo natural, pues simplemente colocamos el número dentro, ¿de acuerdo? Y en principio eso debe de funcionar bastante bien, ¿sale? Ok.
probémoslo. Digo, nunca está de más, ¿no? Hay que probar todo lo que decimos aquí. Hay que tratar de hacerlo con valores controlados para que pues podamos asegurar que nos está dando lo que estamos buscando, ¿no? Aquí voy a afectar un poquito este programa. Ya lo tienen, entonces, bueno, pero no quisiera borrarlo. Vamos a abrir otro más. Aquí, ahí está. Entonces, esto es import mat sale. Así se llama, ¿no? Entonces, mat.log paréntesis 50. ¿De acuerdo? A ver, lo voy a meter dentro de un print para que lo print mat.log 50. Sale. Ahí nos debe de imprimir el logaritmo de 50. Por favor, confirmen con sus calculadoras si es que las tienen a la mano. Y nos da 3.91202300542814.6. ¿Sí es correcto? Sí, profe. Ahora, print mat.log. Vamos a utilizar 1024. Sale, coma 2. El logaritmo base 2 de 1024 nos debe dar 10, porque 2 a las 10 es 1024. ¿Vale? Entonces aquí debemos de obtener primero el 3.91 y luego abajo un 10. Vamos a correrlo. Aquí está. ¿Sale? Entonces, para cuando queramos sustituir una base diferente, pues significa que utilizaremos esa expresión. Más o menos, ya quedó claro cómo funciona. ¿Dudas? Profesor, ¿y si fuera el logaritmo natural de una variable? Es lo mismo. Por ejemplo, aquí, x igual a 25. Entonces aquí ponemos x. O aquí, por ejemplo, x. Y ya. Nos da el logaritmo de 25 y nos da el logaritmo de 25 en base 2. Es más, y igual a 18. Y aquí ponemos y. Ahí está. Logaritmo de 25 en base 18. Es más, incluso puede ser todavía más exagerado. X por y. Ya. Es más, puede ser todavía más exagerado, mira. Mat punto, ¿qué será? Sin, no, seno no, porque nos arriesgamos. Bueno, sin de x más 1. Ahí está, eso nos debe de dar. No sé qué nos dé, pero nos debe dar algo, ¿de acuerdo? Ahí está, menos 0. ¿Por qué funciona esto? Porque en realidad el código lo que nos pide es que dentro esté un argumento X, que sea un número, ¿sale? Lo que hace Python es que primero, en orden específico, calcula el seno de X, a ese resultado le suma 1, y eso lo guarda como un valor que va a utilizar para esta función, para la función log, que va a ir acompañado de esta otra para poder hacer la operación. Entonces, los argumentos pueden ser operaciones siempre y cuando tengan un resultado consistente dentro del dominio de la función que estamos utilizando. ¿Por qué me refiero a que sea consistente dentro del dominio? Porque podemos tener accidentes. Si no es consistente con el dominio, nos marca error de dominio matemático. Porque aquí el resultado de este matsim dio un número 0 o negativo. Y el logaritmo de 0 de un número negativo, pues está fuera del dominio. ¿Sale? Entonces hay que ver qué tipo de error nos marca. Pero tú pones el nombre de la variable y te lo calcula. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Ok. ¿Dudas?
No, profe. No, profe. Ok, bien. Entonces vamos con la parte conceptual de la clase. Bien, vámonos aquí a mi pizarrón. Nosotros hemos estado trabajando con funciones para el método de bisección que tenemos control sobre ellas, ¿de acuerdo? Está por aquí la función, vamos a suponer que van por acá, ya. Qué fea me queda esa función. Ahí va de nuevo, ya, eso es, qué bien. Y nosotros identificamos un valor A, digamos por aquí, ¿sale? En este caso f de A es mayor que 0. Digamos que por aquí está B, ¿de acuerdo? Y aquí f de B es menor que 0, entonces como eso se cumple, podemos asegurar que al ser una función continua, tenemos una raíz entre A y B, ¿de acuerdo? En este intervalo. ¿Sale? Lo primero que pensamos fue en el punto medio porque pues, es el que está a la mitad del intervalo. Pero la realidad es que tenemos calculados dos puntos. Tenemos calculados dentro de este plano cartesiano, por llamarlo de alguna forma, tenemos los puntos con coordenadas A para el valor que está sobre el eje horizontal o sobre el dominio y f de A para el valor del contradominio o el eje vertical o si quieren llamarlo eje Y, pues adelante. Y tenemos otro punto que es B, f de B. ¿De acuerdo? Ahora bien, una de las cosas que nosotros sabemos por geometría analítica es que por dos puntos pasa una línea recta. ¿De acuerdo? Una línea recta con ecuación y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1, donde las coordenadas x, y representan a todos los puntos de la línea, ¿de acuerdo? Y debemos de tener el punto 1 con coordenadas x1, y1 y un punto 2 con coordenadas x2, y2. ¿Estamos? En este caso, si nosotros decimos que a este lo vamos a llamar punto 1 y a este lo vamos a llamar punto 2, pues lo que estaríamos tratando de hacer sería trazar una línea, ¿de acuerdo? Que va de el punto A hasta el punto B. ¿Sale? Bueno, ese fue un segmento, pero en principio la línea se extiende. ¿Sale? La idea es tomar o bueno, construir esta línea para tomar como candidato el lugar donde se corta al eje horizontal. ¿De acuerdo? Es decir, para tomar este punto como candidato. Primero tenemos que construir la línea. Y si estos son nuestros elementos, ¿sale? Entonces obtendríamos la línea y menos f de A igual a y2, que sería f de B menos f de A por B menos A. Bueno, entre B menos A por X menos A. Esta sería la ecuación de la línea que pasa por estos dos puntos. Por este punto, por A f de A y por el punto B f de B. ¿Sale? Ahora bien, este punto, este candidato, ¿sale? Que está sobre la línea, podemos dar parte de sus coordenadas, ¿de acuerdo? ¿A qué altura se encuentra ese punto? 0. 0, perfecto. ¿Sale? Y su coordenada en el eje horizontal vamos a llamarla C, que es el candidato a raíz. ¿De acuerdo? Luego nosotros dijimos que el
X y el Y de esta ecuación serán valores que estaban sobre la línea. Este valor está sobre la línea. Entonces este valor podría ponerlo en lugar de X y este en lugar de Y. ¿De acuerdo? ¿Esto es para qué? Para despejar un candidato a raíz de la ecuación de la línea que estoy obteniendo en este lugar. ¿Quién es mi candidato a raíz? Ese. ¿De acuerdo? Las funciones, entre más te acerques a ella, más parecidas son las líneas rectas. El cálculo infinitesimal en eso se basa. ¿De acuerdo? En que si tú tomas segmentos muy pequeños de recta, en general se comportan como líneas. Tú tomas segmentos muy pequeños de la función, se comportan como líneas. Entonces la idea es ir agarrando segmentos de la función e irlos comparando con líneas. Esa es la idea de este método. ¿De acuerdo? En este caso, si hacemos esa sustitución, ¿sale? Lo que obtendríamos sería 0, porque ese es el valor de y que estamos proponiendo, menos f de a. Estamos sustituyendo en esta. Igual a f de b menos f de a sobre b menos a por c menos a. Y el objetivo a partir de este punto es despejar el valor de c. Con las técnicas de despeje que hemos aprendido a lo largo de los años en todos nuestros estudios de álgebra y demás, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues esto es menos f de a por b menos a. Esto es igual a f de b menos f de a. Todo esto por c menos a. Pasamos dividiendo, entonces esto sería menos f de a por b menos a sobre f de b menos f de a igual a c menos a. Por lo tanto, nos quedaría a menos f de a por b menos a sobre f de b menos f de a igual a c. ¿Sale? Ese sería el despeje utilizando inversos multiplicativos, inversos aditivos, bla, 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 bla. ¿Vale? Podemos sumar la división. Bueno, podemos sumar la a con este pedazo. ¿De acuerdo? Esto sería a por f de b menos f de a. ¿Sale? Menos f de a por b menos a. Todo esto entre f de b menos f de a. Y esto será igual al c que estamos buscando. Bien, si hacemos el producto de lo que está acá arriba, ¿sale? Para desarrollar algunas cosas, lo que obtendríamos, así como que pues, no tenemos nada que hacer, entonces eso sería a f de b menos a f de a menos b f de a más a f de a. Todo esto sobre f de b menos f de a, y esto es igual a nuestro candidato C. Y la idea de hacer esto pues, es porque de manera muy entretenida, con este se cancela y obtenemos que C, ¿de acuerdo? Que C es igual a por f de b menos b por f de a sobre f de b menos f de a. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto es la forma en la que vamos a calcular, ¿sale? Nuestro candidato. Obviamente, ya que tenemos nuestro candidato, pues lo evaluaríamos en la función, ¿sale? Ya que tenemos ese punto, trazaremos una nueva recta, ¿sale? Lo evaluamos en la función, trazamos una nueva recta, lo evaluamos en la función y la idea es irnos acercando de este modo. ¿Cómo nos vamos acercando? Trazando rectas o trazando reglas a través de esos dos puntos. Luego, este método se llama método de regla falsa o falsa regla o regla falsi
¿De acuerdo? Cada quien le da el nombre que quiere, pero siempre dice regla falsa de alguna u otra forma, ¿sale? ¿Cuál es el núcleo de cálculo? Pues la forma de trabajar es exactamente la misma que bisección. Lo único que cambia es cómo calculamos a nuestro candidato. Mientras que en bisección era A más B sobre 2, aquí el cálculo de C va a ser un poco más complejo. Sin embargo, este método es más rápido que bisección. ¿De acuerdo? Entonces, si van a revisar el video, ¿sale? Lo único que necesitan saber es que el método de regla falsa busca un candidato con la regla A f de B menos B f de A, sale f de B menos f de A. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Esto es lo que ustedes deben de llevarse. Si a ustedes les queda claro el método de bisección, ¿sale? Lo único que cambia es cómo se calcula C. ¿De acuerdo? Y eso es todo. ¿Sale? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ok, perfecto. La forma de cálculo va a ser exactamente la misma, ¿vale? Calculamos C, calculamos f de C, comparamos los signos, sustituimos por el del mismo signo y así nos vamos yendo hasta que se cumpla la tolerancia, ya sea que sea cercano a 0 o demás. ¿Sale? Veamos un ejercicio, como siempre, pues sacamos nuestro libro de texto. ¿Sale? Métodos numéricos, nuevo plan, ok, artículos, ejercicios, libros. Libros. Acá está el libro. Ok, ok. Bien, estamos en el capítulo 2 apenas. Aquí le llaman falsa posición o regla falsa. ¿De acuerdo? Y vamos a la página 56. 56. A ver, vamos a ver qué dice. El intervalo 2, intervalo, cruces, bisección 5, cruce 0, bisección, regla falsa, iniciando. Miren, 4 pasos de regla falsa en esta función. ¿De acuerdo? Este es A, este es B, entonces esto es lo que vamos a utilizar como función y abramos un archivo de Excel. Pero que primero lo hacemos a mano. Sí es cierto, primero a mano esta gente. A ver, regresemos acá. ¿Cuál ejercicio era? 6, 7, 8, regla falsa, bisección, bisección, 0, bisección. Acá está, el 2.11.8, página 56. Entonces, vayan sacando sus calculadoras. Vamos a preparar todo para empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, para el ejercicio 2.11.8, página 56, la función f de x es igual a x al cubo e a la menos x más 4x cuadrada con a igual a 1 y x, bueno, vamos a llamarle b igual a 2. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar con esto. ¿Vale? Nuestra tabla, ya saben, debe llevar a, debe llevar b, debe llevar c, debe llevar f de a y f de a, ya me faltó f de c. Debe llevar f de a, f de b y f de c. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ok. Pues entonces ya estamos listos. En nuestra primera iteración, este va a ser 1, este va a ser 2. Y vayan preparando sus calculadoras para que puedan trabajar con esto. Pero por el momento, pues vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos en la próxima, en el próximo videíto.